Bueno, esta es la información. Adelante. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario. Rocío Jardines, W Radio. Preguntarle, primero, espero que se encuentre bien, subsecretario. Lo vemos que tiene bastante tos. También preguntarle, presidente. Adelante. Preguntarle, presidente, pues el día de ayer ya el Tribunal Electoral pues ha dado el revés a la candidatura de tanto del candidato de Morena a Guerrero como de Michoacán. Ya se ratifica esta cancelación de registro de Félix Salgado Macedonio. Él también pues ya presentó sus alegatos y también ha convocado a la población, a las personas que están a favor de una movilización el día de hoy. Quiero saber su postura al respecto, por favor, presidente. Bueno, sabía que me iban a preguntar sobre este tema y yo tengo la obligación de informar, porque se trata de la democracia. Y quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán. Decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14,000 pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19,000 pesos que se le atribuyen, no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo, pero además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda.
Demos es pueblo, Kratos es poder del pueblo. En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo. Se descalificó y se le afectó a los ciudadanos. Se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático. A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse, porque estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos. No, hay que echarse para adelante. La libertad no se implora, se conquista. Y se tiene que hacer valer la voluntad y los sentimientos del pueblo, en Guerrero y en Michoacán. Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia. Y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional. Es un acto de provocación. Y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad. Entonces, no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante. Pero no caer en la provocación, de la confrontación y de la violencia. Seguir luchando de manera pacífica, como
la historia es la maestra de la vida, debemos de recordar que cuando triunfa el presidente Madero, están todavía intactas las estructuras del porfiriato. Políticos del porfiriato, jueces del porfiriato, prensa del porfiriato, los militares del porfiriato. Como no habían condiciones en ese entonces para consumar la transformación de manera pacífica, pues estos grupos del antiguo régimen llevaron a cabo el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Todos ellos. Es cosa de revisar la prensa de entonces, toda la campaña en contra del presidente Madero y la actitud de los políticos porfiristas. Y bueno, los ejecutores fueron los militares porfiristas, porque Huerta se había formado reprimiendo a indígenas y a opositores en distintas regiones del país, antes de ser general incluso. En una ocasión lo ascendieron de general de brigada a general brigadier, porque estaba a cargo del exterminio de los mayas en lo que hoy es Quintana Roo. Entonces venían del antiguo régimen. Pues es, guardadas las proporciones, algo parecido a lo que estamos viviendo. Siempre hablo de la transición, de que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entonces estos organismos pues vienen del antiguo régimen. Me refiero al INE y al tribunal. Pero no solo estos organismos, ahora porque estamos hablando del tema de la democracia. En el terreno de la economía es lo mismo. Ustedes pueden constatar que las 3 reformas que se han aprobado, la eléctrica, la energética y la de tener control para que no se extorsione con teléfonos que utiliza la delincuencia, las 3 no solo han sido impugnadas por las empresas, sino por el Instituto de la Transparencia, por el Instituto de la Competitividad. Todos estos organismos autónomos que fueron creando durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses creados, para amparar a las minorías, mientras dejaron
en el desamparo a la mayoría del pueblo. Entonces, desarticularon al Estado con dimensión social y dejaron un Estado solo para servir a los intereses minoritarios. Un Estado, además, antidemocrático. Entonces, ¿qué expreso? Hay que seguir adelante, hay que hacer valer la democracia. ¿O ustedes creen que los consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del INE o los magistrados del Tribunal Electoral son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia. Pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad. Nada de confrontación. No caer en la trampa de la provocación. Que no se hagan estas movilizaciones, a eso se refiere. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia. Que la lucha sigue, la lucha por la democracia, y que no vamos nosotros a arriar bandera, porque es fundamental el que en México haya una auténtica democracia, que sea el pueblo el que decida. ¿Cómo es posible que de manera antidemocrática se decida arriba lo que le corresponde decidir al pueblo? En la democracia es el pueblo el que decide, y a los mexicanos no les gusta, sean del partido que sean, estén de acuerdo o no con un candidato, vayan a votar por él o no vayan a votar por él. No les gusta que los descalifiquen antes de una contienda, y más cuando no existen elementos, porque ni siquiera en este caso, de acuerdo al informe que tengo, hubieron precampañas. Pero bueno, como dicen los abogados, aceptando sin conceder por 14,000 pesos que se demostraron de manera tardía, por 19,000 pesos, que no había otra forma de sancionar, que no eran los mismos o algunos de los que estaban cuando la elección del 12, que no se me va a olvidar porque presentamos nosotros denuncia de que el candidato del PRI, en ese entonces el licenciado Peña Nieto, había rebasado el tope de campaña, con mucho,
Y actualmente es cosa de que vayan a algunos estados. Bueno, ¿qué resolvieron entonces? Que la campaña de ese partido y de ese candidato no había rebasado el tope, que quienes habíamos rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros. ¿Así? ¿Qué sucede? Pasa el tiempo y ahora con los escándalos de corrupción en Pemex durante ese gobierno, se da a conocer que se recibían sobornos de empresas extranjeras que se usaban para esa campaña de ese partido y de ese candidato. A ver qué van a decir ahora los pseudodemócratas intelectuales orgánicos sobre este asunto. Van a salir como era antes, a decir de que la ley es la ley, la ley es la ley. Cuando dice la ley es la ley, me volteo y ando buscando al tonto que se los crea. Por eso quería hacer este posicionamiento. Gracias, presidente. Repito, considero que es un golpe a la democracia, pero que no hay que caer en la provocación, que hay que aceptar la resolución del tribunal y que hay que seguir luchando para hacer realidad la democracia, que es la voluntad del pueblo. Gracias, presidente. Y me presento, Rocío Jardines, de W Radio. También preguntarle, presidente, que el día de ayer, pues, el INAI aprobó el presentar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad, precisamente en contra del padrón contra los datos biométricos de usuarios y titulares de telefonía móvil. Preguntarle su opinión al respecto. Pues es lo mismo. El INAI es un órgano de estos autónomos que crearon. Miren, para que tengan una idea, sobre todo. Pero se está considerando, presidente, que incluso pues se están otorgando con este planteamiento de este padrón, que se están dando pues facultades al IFETEL en materia de datos personales que no tiene. Entonces, sí, es que el INAI, el IFETEL y ¿cómo se llama el de la competencia? COFESE. COFESE, todos esos y muchos más se crearon para defender a grupos de intereses creados, a las grandes empresas y a los que se dedicaban a saquear al país. Se crearon todos esos organismos. Este de la transparencia, pues fue el que negó los expedientes de la empresa Odebrecht, o mejor dicho, resolvió que se iban a mantener en secreto los expedientes de la empresa Odebrecht, de la que daba sobornos a los que yo hacía referencia. Imagínense un instituto de la transparencia que resuelve no dar a conocer información
sobre el expediente de Odebrecht. Y ahora se inconforma y se manifiesta y actúa en favor de las telefónicas, que porque se van a violar datos personales. Las telefónicas en sus sistemas piden los mismos datos. Los bancos solicitan los mismos datos. Solamente que no solicitaban datos para las tarjetas que se vendían al por mayor y que esas tarjetas se utilizaban en algunos casos para la extorsión, para el secuestro. Vamos a volver a poner dos gráficas. Una de hace como 15 días, que se liberaron unas personas secuestradas en Jalisco, y otra, a ver si tenemos la información voy a pedir que se haga pública, de cómo en los asesinatos de niños y de mujeres en Bavispe se encontraron 19 teléfonos de esos de tarjetas o de cambio de chips, que es el propósito de esta ley, que tengamos un registro para proteger al pueblo. Pero como a las telefónicas lo único que les importa es el dinero, su Dios es el dinero, entonces se lanzan porque van a dejar de vender, según ellos, van a dejar de lucrar. Entonces, nosotros tenemos que defender a los ciudadanos y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Lo mercantil pasa a segundo plano. Es como la defensa que tenemos que hacer por la salud del pueblo. Son cosas prioritarias. Entonces, estas telefónicas que tienen mucho poder, además que actúan con mucha hipocresía, porque para la contratación de un servicio telefónico ya solicitan esos datos. Ahora, como tienen también mucho dinero para comprar o alquilar medios de información, traen una campaña en contra nuestra. Y los órganos autónomos y los jueces. Pero a ver si ponemos la imagen. Es de unas personas secuestradas. Entonces sí, tenemos que revisar todo esto, porque si no, pues el Estado va a seguir al servicio de una minoría rapaz. No se va a tener un gobierno para todo el pueblo.
o eso es lo que ellos quisieran, que el gobierno estuviese a su servicio, nada más. De ahí también su enojo y sus ataques en los medios. Y estas decisiones, miren, aquí porque son los que hacen estos informes, son cuidadosos, pero lo tapan, pero es Telmex. ¿Y hasta dónde podría llegar el gobierno, presidente, para poder...? Es Telmex, y son los que más están empujando con una campaña en contra, con los medios de comunicación. ¿No tienes la otra? Mire, entonces nos olvidamos de esto. ¿Y hasta dónde podría llegar el gobierno, presidente, para hacer realidad este padrón? Digo, si llega a la Vamos Corte... a seguir adelante. Nosotros estamos acostumbrados a luchar y a perder luchando. Nunca nos hemos rendido. Ayer recordaba yo una frase de Baby Ruth: no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Nosotros llegamos aquí para transformar y vamos a seguir revisando el funcionamiento de todos estos órganos autónomos, que son autónomos, son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Para los jóvenes, para que tengan una información, hasta los años 80, hasta finales de los 80, solo había un organismo autónomo en el país: el Banco de México. Uno. Y en el periodo neoliberal surgieron los organismos autónomos como hongos después de la lluvia, para desintegrar al Estado y apoderarse de la función pública. Convirtieron al gobierno en un comité al servicio de una minoría. Y fíjense la paradoja: en el caso del INE y del Tribunal Electoral, se pensaría que son órganos para garantizar la democracia. Pues no, aunque parezca increíble, son órganos creados para que no haya democracia. Me van a decir, bueno, ¿y por qué están ustedes en el gobierno? Por el pueblo, no por esos órganos, a pesar de esos órganos. Por eso le digo a la gente, no estemos pensando que esa es, como dicen, la última instancia. No, la decisión final la tienen los ciudadanos. El voto libre, secreto, que hay que participar. Adelante. Vamos a hacer una revisión
toda una reforma administrativa, ya lo anuncié, y vamos a trabajar en eso para ajustar los órganos administrativos, los organismos del gobierno, del Estado, a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias. Porque esos órganos, o todo este monstruo, este ogro filantrópico que se creó, bueno, ogro, sin la filantropía que crearon, no tiene que ver con lo nuestro, es distinto. Además, nosotros hablamos de que íbamos a llevar a cabo una transformación, no engañamos. Entonces vamos a seguir transformando para que el gobierno atienda a todos, que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, un gobierno para pobres y para ricos, para todos, no un gobierno faccioso, solo al servicio de una minoría. Entonces, todos esos organismos autónomos que solo ven para arriba, que solo voltean a ver a los de arriba, que no les importa el pueblo, pues no tienen razón de ser. Si nada más están pensando cómo van a defender a las telefónicas y no defender a la gente que es extorsionada, que es secuestrada, que es asesinada, ¿para qué sirven? Si los jueces solo conceden amparo y protección a quienes se dedicaban a saquear al país y no protegen ni defienden a la gente humilde. ¿Dónde están los defensores del pueblo? Los abogados defensores del pueblo. ¿Dónde están las defensorías del pueblo, del Poder Judicial? ¿Se escuchan los nombres y las acciones de los jueces? ¿Y escuchamos algo de que hay defensores del pueblo en el Poder Judicial? ¿Abogados del pueblo? ¿Escuchan ustedes algo sobre eso? No, no existen. Entonces, como decía Morelos, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ya estamos haciendo la revisión y vamos a enviar las iniciativas al Congreso para llevar a cabo toda una reforma administrativa. Presidente, y bueno, ya que se encuentra aquí el doctor Hugo López-Gatell, saber sobre su estado de salud, porque el día de ayer, bueno, se escuchaba un poco ronco, hoy también se escucha, y saber si ahora en esta vacunación de 50 a 59 años de edad se va a vacunar. Está bien. Muy brevemente, agradezco la preocupación que usted expresa, también usted. Me encuentro bien, como se sabe, tuve COVID en febrero, en la tercera semana, cerca del día de mi cumpleaños,
y hoy tengo una catarro común. Aquí aprovechamos para hacer un mensaje de promoción de la salud. No todo es COVID, también hay otras enfermedades respiratorias. El catarro común es una infección respiratoria, como el nombre lo indica, muy común. Está causada por otro virus, un rinovirus, y a todos nos puede dar, ahí oigo algunas toses, y nos puede dar en esta temporada. Generalmente dura 8 a 10 días y se quita por completo. Sobre SARS-CoV-2, sí, tengo evidencia de que generé anticuerpos. Soy parte voluntario de un estudio justamente de la cinética de los anticuerpos, es decir, en qué tiempo van apareciendo los anticuerpos, y afortunadamente generé anticuerpos muy rápidamente. De todos modos, y esto va para todas las personas, quien tuvo ya COVID debe vacunarse, se recomienda ser vacunado. Hay que vacunarse en un tiempo razonable, no es deseable que se haga inmediatamente, hay que dejar al menos pasar 30 días, pero quien ya tuvo COVID se puede vacunar después de los 30 días. Se abrió la vacunación de 50 y más, yo tengo 52 años y por supuesto que me voy a vacunar también, con la vacuna que me toque en el momento en que me toque. Gracias. Miren, no me lo están preguntando, pero es importante, como dijiste, que es una información sobre salud, ¿no? Sobre salud, exacto. Adicional. Para todos los que han padecido de COVID, hay pues ciertas secuelas, ¿no?, que quedan, pero también se van eliminando con el tiempo. Y desearles a todos los enfermos que se alivien, que se mejoren, los que están ahora hospitalizados. Y tiene mucho que ver el estado de ánimo, en no dejarse vencer. A ver si pones el video de ayer. Tuve tiempo de ir a practicar béisbol. A un campo de aquí. Fray Nano. Porque es recomendable hacer ejercicio. Desde luego, lo mejor es prevenir, hacer ejercicio para evitar cualquier enfermedad o para que cuando se enfrente una enfermedad el cuerpo esté fuerte y se pueda resistir. Es como la alimentación, no a los productos chatarra. Y el ejercicio, eso es importante. Entonces procuro, pues cuando tengo tiempo, 45 minutos, una hora, voy y regreso. Y ayer fui a batear y me encontré con Alfredo, el zurdo Ortiz. Los jóvenes, pues, a lo mejor no saben de que fue un pitcher muy famoso del Diablos Rojos del México. Entonces, le dio COVID a él, a su esposa, a su hijo, y salieron adelante. Y él, que está ahí, todavía pues hace deporte, practica béisbol. Y ayer nos encontramos, les comparto este video que va también dedicado a todos los adultos mayores, a los veteranos, para que no dejen de hacer ejercicio.
caminar. Una vez hablé de que hacía yo ejercicio y en un periódico del conservadurismo, el Boletín del Partido Conservador, criticaron de que no corría yo, que nada más caminaba. Pues sí, nada más caminaba, pero eso es bueno, caminar. Yo camino cuando puedo, pues 5 kilómetros, y eso me ayuda mucho. El que pueda correr, que lo haga. Hay gente mayor que todavía corre, trota, son admirables, pero hay que hacer el ejercicio, sobre todo en la juventud, porque ayuda mucho el hacer ejercicio y, repito, la buena alimentación. Miren, este señor tiene un poco más edad que yo, pero está entero. A ver, ponlo. Hombre, en base, 2 outs, 9ª entrada, juego empatado. Pichando el de Medellín, Veracruz, la leyenda. Zurdo Ortiz, bateando el de Tepeitán. ¡Acabó el juego! ¿Cómo lo ven? Macaneando. Bueno. Los dos, tú también. Ok, presidente. En otra pregunta, ayer se difundió unos audios del ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau, en los cuales acusa que su gobierno pues no ha actuado frente a los cárteles de la droga. ¿Qué le respondería al ex embajador, presidente? Pues no he visto los audios. Si me amplías. Pues él dice que su gobierno no actuó. Pero que los dio a conocer él, o es una entrevista. Es una reunión allá en Estados Unidos. De ex embajadores. Con ex embajadores allá en Estados Unidos. Reciente. Sí, apenas se difundió ayer, sí. La reunión fue el 20 de abril. Tuvo una actitud pasiva, fue una actitud floja por no actuar, que prefirió darle apoyo o trascendencia a los programas sociales. A ver. Sí. El narco controla del 25 al 40%. del país, que ejerce una gran influencia en la gobernanza y que usted tiene una actitud pues de hacerse un lado, pasiva, que teme o él piensa que usted considera al narco como el Vietnam para ¿Cómo? como el Vietnam para Johnson. Actitud perezosa. Un Vietnam, dice. Andaba en Chicago. Sería como un Vietnam, Sí. el enfrentar al narco, eso es lo que dice. También habló sobre lo de Sinaloa, Ovidio y sobre Harfuch, que no se hizo nada. Yo entiendo al ex embajador, porque como es natural, él tiene una concepción distinta. Él representa o representaba a un gobierno extranjero en nuestro país y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan y también como era antes de que yo llegara a la presidencia, que se llegó a extremos en que las agencias extranjeras
eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico. Entonces, con nosotros las cosas cambiaron, son distintas, pero no solo el ex embajador Landó, aquí lo he dicho, el mismo expresidente Trump, cuando lo de Sinaloa, cuando los asesinatos de mujeres y de niños en Bavispe, en las llamadas telefónicas que me hizo en los dos casos, el ofrecimiento iba orientado a que querían ayudar enviando grupos para enfrentar al narco en México. Y yo les agradecí el apoyo y amablemente les dije que era un asunto nuestro, que nosotros teníamos que enfrentar. Y quiero también reconocer que el presidente Trump siempre fue respetuoso. Entonces entiendo que el ex embajador Landau tenga esa opinión, porque en efecto nosotros lo que tenemos como prioridad en materia de seguridad es atender las causas que originan la violencia. Presidente, él dice que para nosotros lo principal es que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, que tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Son dos concepciones distintas. Una es querer resolver el problema con medidas coercitivas, atacando en este caso a las bandas arriba con todo y dejando sin atención al pueblo. Nosotros pensamos que si se atienden los problemas sociales, si los jóvenes tienen oportunidad de trabajo, de estudio, podemos enfrentar el problema del narcotráfico, de la violencia. Y además sostenemos que para enfrentar a las bandas de narcotraficantes se requiere que no haya corrupción, que no suceda lo que pasaba antes, de que el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de las bandas de narcotraficantes. Entonces, nosotros hemos cuidado que haya una línea divisoria, que haya una frontera, delincuencia y autoridad. Y antes no había eso. Son concepciones distintas. Entonces, por eso entiendo que él plantee estas cosas. Lo otro, que también es importante, nosotros no queremos que haya masacres como antes. No es mátalos en caliente. No queremos, como era antes, que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos. No queremos eso.
O sea, no queremos la violencia. Y lo de Sinaloa, lo de Culiacán, para que no quede la menor duda, fue una instrucción que yo di, porque estaba en riesgo la población y me importa más la vida de la gente. Entonces, son concepciones distintas. A lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera. El ex embajador Landó, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar. Nosotros no. Tenemos una concepción distinta. Nuestro gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia. La paz es fruto de la justicia. Respetamos muchísimo al ex embajador Landó. Se portó muy bien con nosotros. Ahora es la primera vez, y no lo sabía, que me estoy enterando de una declaración de ese tipo, porque fue muy respetuoso, que los anteriores se metían hasta la cocina. Hubo un embajador, creo que en el gobierno de Calderón, un embajador de Estados Unidos en México, que hasta declaraba descalificando al ejército y exaltando a la Marina, porque en ese entonces ellos tenían mucha injerencia en la Secretaría de Marina. Me acuerdo que en una ocasión que hizo una declaración de ese tipo en contra del ejército y exaltando a la Marina, pero en contra del ejército, diciendo de que el ejército no servía y que estaba encubriendo, contrario a lo que hacían los marinos. Le contesté de que no tenía por qué meterse en asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos. Entonces, cada quien tiene su concepción de las cosas. Nosotros vamos avanzando. El propósito es conseguir la paz, que no haya violencia, bajar el número de homicidios, que podamos vivir tranquilos, vivir en paz, y vamos avanzando. Presidente, pero no nos van a venir a dictar del extranjero lo que tenemos que hacer, ni en esa materia ni en ninguna otra, porque México no es colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, libre, soberano. Afortunadamente así lo entendió el presidente Trump y así lo está entendiendo el presidente Biden. Y nos importa mucho la cooperación y estamos trabajando juntos sobre la base del respeto a las soberanías, porque nosotros no vamos a decirles a ellos qué tienen que hacer, ni vamos a permitir que nos digan qué es lo que vamos a hacer nosotros. Es elemental. Lo que pasa que era tanto el entreguismo que se obedecía. Entonces, en el gobierno pasado
que porque Estados Unidos tenía conflicto con Corea del Norte y nosotros expulsamos al embajador de Corea del Norte, de lambiscones, de Ganagracia. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver esa actitud con la política de principios de México, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, política histórica en materia de diplomacia? Pero estaban en una concepción distinta, en una política completamente distinta, alejada de nuestra tradición histórica. Entonces ahora no. Pues se sorprenden, imagínense, los internacionalistas del neoliberalismo. Recuerdo cuando estábamos esperando que calificaran la elección del presidente Biden, llovían las llamadas de los internacionalistas, de los diplomáticos, de los especialistas, expertos, que nos iba a ir muy mal si no salíamos, ¿no?, a felicitar antes de que se calificara la elección. Porque eran muy serviles. Entonces, con respeto, pues tenemos que ir definiendo una nueva política a partir de nuestros principios, sin pelearnos. Pero sí entiendo al ex embajador Landau, porque no es que sea un hombre de mala fe, es que tiene una concepción distinta a la nuestra. No podemos pensar igual. Además, él tiene o tuvo una función y nosotros tenemos otra. No es que sea una persona mala, perversa. No, lo que dice es lo que él cree y es sincero. Nada más que nosotros no coincidimos con ese pensamiento. Presidente, también decía el ex embajador, bueno, dijo el ex embajador que los cárteles controlan el 35-40% del territorio. ¿Usted? Es una exageración, con todo respeto. No es así. ¿Usted qué porcentaje diría que controlan los cárteles en el país, presidente? Puedo hablar de porcentaje porque el presidente de México llega a todos los pueblos de México y sin guardaespaldas. Yo transito libremente por mi país. Puedo ir a cualquier pueblo y no los menciono porque no quiero contribuir a estigmatizar a ningún pueblo, porque esos pueblos que están señalados, estigmatizados, ahí en esos pueblos la mayoría de la gente es gente trabajadora, gente buena. Pero es una visión que
es natural, repito, tenga el ex embajador, porque sí ha habido, como es público y notorio, además, hasta se aprobó una reforma legal para normar la cooperación en esta materia. Entonces, a lo mejor ellos todavía no se adaptan, pero poco a poco se tiene que ir entendiendo. Sí queremos la cooperación, pero con respeto. Gracias. Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y de puentelibre.mx. La Universidad Nacional Autónoma de México ha lanzado un programa espectacular para festejar, y quiero aquí hacer una puntuación, los 500 años de la caída de Tenochtitlán. No incluye aquí a la independencia. Y luego hay un mensaje, esto es una pregunta histórica, del rector Enrique Graue, y lo cito, dice: hace 500 años, si uno quiere marcarlo como un punto de origen, se definió un nuevo rumbo que dio origen a nuestra nación. Pero el encuentro, y aquí está la clave, y la unión simbiótica o sincrética de esas civilizaciones y culturas definió lo que hemos sido, lo que actualmente somos como país. Esto, en mi opinión, tiene una visión diferente a la que usted plantea sobre el indigenismo como fuente generadora de lo que somos. ¿Qué le diría al rector o cuál es su opinión? Y concretamente esto no revive la lucha sobre lo que es Cortés y lo que es Moctezuma para México. Pues es un tema muy polémico. Yo recomendaría el libro de Enrique Semo sobre la conquista. ¿Sí? Cortés el hombre, ¿no lo ha leído Fuentes Mares? Sí. Recomendaría que se volviera a revisar la historia sobre lo que yo considero fue una invasión extranjera y lo que significó, como todas las invasiones, en cuanto a represión, autoritarismo, exterminios, y algo que es muy importante, la justificación, porque todos estos abusos siempre se han cometido en nombre de la civilización. Estoy escribiendo porque el día 3, el lunes, vamos a ofrecer, a pedir perdón al pueblo maya. Vamos a ir a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que antes era Chan Santa Cruz. Y estoy haciendo un texto sobre este tema, breve porque no puedo en una intervención plantearlo todo, pero ahí voy a fijar mi postura. Aborda el problema del mestizaje. Sí, porque había esa
postura desde la conquista, ¿no?, desde la invasión, y en todo el siglo XIX. Habían dos posturas, ¿no? Una extrema de exterminar a los indígenas. La posición norteamericana, ¿verdad? Mexicana, española y mexicana. O sea, la guerra de castas, por ejemplo, se inicia a partir de esa idea de exterminio a mediados del siglo XIX. Y había otra que proponía aculturizar, es decir, quitarle la identidad al pueblo indígena. Por eso lo del mestizaje que preguntas, que olvidaran su pasado, que se civilizaran. Esa era la otra postura. Pero en el fondo, siempre lo que predominó en nuestro país, desgraciadamente, fue el exterminio para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras. La guerra contra los mayas, la guerra contra los yaquis, tenía eso en el fondo. Huerta y Bernardo Reyes y todos estos fueron a reprimir a los pueblos indígenas porque Porfirio Díaz decidió quitarles las tierras para entregarlas a particulares, porque supuestamente de esta manera iba a llegar el progreso. Entonces fue exterminio para progresar. Se decía, eso lo voy a mencionar el lunes, de que el progreso del Enequén en Yucatán se debía a la esclavitud de los mayas y que era muy doloroso, pero necesario. En una ocasión Porfirio, que no hablaba mucho del tema, actuaba, llegó a decir de que era como la leva, que causaba mucho dolor, reclutar, arrancar de sus comunidades a jóvenes para que actuaran como soldados, que era doloroso pero necesario. Entonces es un tema interesante a tratar. ¿Qué recomendaría entonces al rector y a estos eventos que van a realizar? Que cada quien tiene lo mismo, su concepción. Yo creo que fue exterminio y genocida lo que sufrieron los mayas y los yaquis. ¿Y en el caso de los aztecas también? Sí, porque tuvo que ver con la represión a todas las culturas, a todas las etnias. Los náhuatl tuvieron que irse a las montañas, de todas las etnias. Los conquistadores, invasores, se quedaron con los valles, con las mejores tierras, y se fueron creando lo que se conocen como zonas de refugio,
las zonas más apartadas, allá, porque el indígena resistió y conservó sus tradiciones, sus culturas, su libertad. Y era una lucha constante porque no solo era despojarlos de sus tierras, sino convertirlos en peones. Porque en ese entonces se hablaba mucho de la falta de brazos, que no se prosperaba porque no había fuerza de trabajo. Entonces, si se mantenía la comunidad, las haciendas no tenían peones, acasillados, esclavos. Si por eso fue el levantamiento campesino en Morelos, porque hay un auge en la producción de caña, de azúcar, y las haciendas empiezan a invadir las tierras de los pueblos. En ese entonces hasta desaparecieron pueblos, se redujo la población en los pueblos de Morelos, porque era arrancarlos de sus comunidades para convertirlos en peones, por el auge de la caña, de los ingenios azucareros. Pues así es como surge Zapata en Anenecuilco, porque la hacienda, el hospital invadía las tierras del pueblo de Anenecuilco, hasta que llegó Zapata como representante de la comunidad, porque los mayores ya no podían, hicieron una reunión a medianoche y les pidieron a los jóvenes pues que se hicieran cargo ellos, ¿no?, de la gestión, porque iban a Cuernavaca a llevar sus escritos y un gobernador le mandaba los escritos al dueño de la hacienda y el dueño de la hacienda una vez le contestó al gobernador de Morelos: dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar que lo hagan en maceta. Entonces Emiliano llegó a ser representante, pues ya sabía que todos esos trámites no eran atendidos, porque el gobernador estaba al servicio de los hacendados, como era aquí antes, que los presidentes estaban al servicio de los potentados. Entonces, por eso el movimiento zapatista. Pero bueno, es interesante todo esto. Vamos. Gracias, señor presidente. Ya es la hora del desayuno. Ya es la hora del desayuno. Si no, no vamos a tener que hablar mañana. Mañana tú y sobre el tema, compañero, los dos, y tú, ¿sí? Tres, por favor, que la pasen bien.